Buenos días, público de la Nación. Les acompaña Esteban Ramírez, editor de la sección de Economía del diario. Y me encuentro en estos momentos con el economista José Luis Arce. El tema que nos reúne hoy aquí es la noticia enviada ayer por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda sobre la colocación de estas letras del Tesoro por un monto cercano a los 500.000 millones de colones. Queremos abordar con José Luis las implicaciones que va a tener esta decisión o este acuerdo de financiamiento que lograron el Banco Central y el Ministerio de Hacienda sobre variables macroeconómicas, sobre la percepción de los inversionistas internacionales y un poco también sobre la discusión del tema fiscal, ¿verdad, José Luis? Que en estos momentos no se puede desarraigar de toda la movilización social y los movimientos económicos que estamos viendo. Yo creo que para comenzar sería importante, José Luis, repasar en qué consiste este tipo de instrumentos, a qué lo convierte en algo tan polémico o tan digno o que merezca tanto debate. Bueno, vamos a ver, el financiamiento mediante la emisión de letras del Tesoro compradas por el Banco Central básicamente es un mecanismo extraordinario de financiamiento con que cuenta el gobierno de Costa Rica. Funciona de la siguiente manera, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda lo que hace es venderle un título, las letras del Tesoro, al Banco Central, que las compra básicamente emitiendo dinero, y es esa emisión de dinero, ¿verdad?, básicamente lo que le convierte el mecanismo de letras del Tesoro en tan extraordinario y tan polémico, porque por lo general, incluyendo la ley orgánica del Banco Central costarricense, es un pecado, digamos, el financiamiento monetario del déficit fiscal, excepto en situaciones extraordinariamente complejas o en situaciones excepcionales como la que estamos analizando. Ahora, tenemos claro que generalmente el Ministerio de Hacienda se financia por medio de títulos de propiedad, tienen bonos de corto, mediano, largo plazo. Sin embargo, la ministra de Hacienda, incluso ayer fue parte de las preguntas que se le hizo, es ¿por qué renunciar a estos mecanismos tradicionales que usa la Hacienda Pública para financiarse y recurrir a una medida de endeudamiento directo con el Banco Central? Bueno, me parece que la razón fundamental no es que haya renunciado, digamos, voluntariamente al financiamiento a través de los instrumentos de mercado tradicionales. De hecho, Hacienda ha anunciado a la ciudadanía y al mercado que sus requerimientos de financiamiento domésticos brutos son bastante amplios. Estamos hablando de 2 billones de colones en el segundo semestre de este año. Y obviamente va a tratar de captarlos en el mercado doméstico y por diferentes mecanismos. Incluso ha planteado la posibilidad de hacerlo externamente mediante mecanismos indirectos como los que se han usado en el pasado. Entonces, no es una renuncia voluntaria. Yo creo que lo que ha sucedido, ¿verdad?, es que las condiciones del mercado doméstico, fundamentalmente movidas por las expectativas negativas que se han ido acumulando en torno al tema del desequilibrio fiscal y sobre todo la naturaleza final del ajuste que vamos a tener, es decir, cómo vamos a resolver este problema tan grande que tenemos entre manos, ha hecho que el mercado se vuelva, digamos, menos favorable a financiar al gobierno, y eso ha generado, digamos, que tengamos que recurrir a este último mecanismo o a este mecanismo tan extraordinario de financiamiento público. Es un reflejo, perdón, de la problemática fiscal que hemos estado acumulando y acumulando sin soluciones, digamos, diría yo, concretas y contundentes en los últimos años y en los últimos meses. Ahora, en los pequeños debates que se suscitan a raíz de este tipo de decisiones que pueden resultar polémicas, está el hecho de si es que el Ministerio de Hacienda tiene o no tiene liquidez. Lo que es un hecho es que en algunas informaciones que hemos hecho en la sección de Economía semanas atrás, nos hemos dado cuenta que hay un desalineamiento entre lo que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a colocar y a pagar por esos títulos y lo que el mercado le está demandando. Entonces hay un pulso, siento yo, ¿verdad?, en la subasta, ¿verdad?, donde los inversionistas todavía no se animan a seguir las pautas de colocación que quiere plantear el Banco Central. ¿Cómo le da oxígeno estas letras al Banco Central, al Ministerio de Hacienda? ¿Cómo estas letras o este financiamiento le ayuda al Ministerio de Hacienda a, como dicen ahí, a que el mercado se reorganice, se reacomode y poder volver otra vez de nuevo con sus instrumentos tradicionales? Claro, ese es un muy buen punto, digamos. Yo creo que no estamos en una situación en donde el mercado doméstico, llámese bancos, llámese fondos de pensión, fondos de inversión, no estén dispuestos a financiar a cualquier costo o a cualquier tasa al gobierno, ¿no?
Creo que es un tema básicamente de estrategia de manejo financiero que ha motivado que muchos, digamos, financiadores del gobierno, financistas del gobierno, lo que están es concentrándose muy en el corto plazo y no están satisfechos con las tasas a las cuales Hacienda pretende captar recursos en estos momentos. Y en ese juego estratégico, ¿verdad? Por un lado, Hacienda pretendiendo financiarse a un costo menor y obviamente la otra parte de la mesa buscando mejores condiciones de rentabilidad asociados básicamente con su percepción de riesgo, con la percepción acerca de qué es lo que viene a futuro, creo que ha llevado, digamos, a esa situación en donde la oferta y la demanda en el mercado de bonos no se están encontrando en el mercado primario, y eso ha obligado a Hacienda a recurrir al Banco Central. Si uno lo plantea desde ese punto de vista y si uno lo que pensara es que efectivamente hay como una especie de juego estratégico en donde una parte no financia básicamente porque espera tasas mayores en el futuro o espera algún movimiento adicional de Hacienda, recurrir al Banco Central a financiarse, ¿verdad? Puede ser un elemento que efectivamente dé cierto aire, digamos, al financiamiento de gobierno, en el sentido de que dé una señal para poder tratar de acomodar un poco las expectativas de los financiadores del gobierno, ¿verdad? Y tratar de entonces de buscar en las próximas subastas o en las próximas semanas condiciones mejores de acceso al financiamiento, ¿verdad? Vamos a leer algunas preguntas que nos están entrando, pero antes de eso quisiera entrar o comenzar a abordar el tema de la inflación, porque parecería un contrasentido de primera mano si el presidente del Banco Central dice que va a hacer emisión pura y dura, ¿verdad?, de dinero, va a poner a trabajar la maquinita, le va a dar la plata al Ministerio de Hacienda y lo va a destinar básicamente a gasto corriente, ¿verdad?, porque son salarios y son transferencias. O sea, no estamos hablando de inversión, ¿verdad? No estamos hablando de activos fijos. Entonces uno dice, bueno, esto se convierte automáticamente en inflación. Sin embargo, el presidente del Banco Central ha defendido que no, que este dinero no va a tener un efecto inflacionario, sobre todo porque es una única vez y a un plazo, digamos, en un periodo muy corto. ¿Cómo podemos interpretar esta valoración del banco, esta evaluación? Me parece que justamente en esa dirección, vamos a ver, la emisión, el financiamiento del déficit público con emisión monetaria es claramente un pecado, ¿verdad? La misma ley orgánica del Banco Central y la ley que regula los temas de financiamiento y presupuestos públicos establecen límites muy acotados para ese instrumento. Estamos hablando solo de un 20avo del presupuesto nacional, más o menos el monto que se ha solicitado, que son como más o menos 500.000 millones de colones. Además, tienen que ser cancelados en un plazo de 90 días o al final del año natural o del año presupuestario del gobierno, ¿verdad? Eso significa que son operaciones muy temporales que tienen que ser canceladas muy rápidamente y sobre todo sobre las cuales uno no puede montarse permanentemente en un ciclo de refinanciamiento continuo, como sucede con la deuda tradicional. Entonces, dada esa acotación que da la misma ley, ¿verdad?, a este instrumento, yo diría que el efecto monetario efectivamente debiese ser contenido y pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de un plazo muy corto. Además, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una economía en realidad en donde presiones de demanda, digamos, de origen monetario, de crecimiento muy fuerte del gasto doméstico, especialmente de consumo, no se están observando. Entonces, en este momento, en esta coyuntura en particular, y dada esa estructura de acotación del instrumento, creo que la menor preocupación es el efecto monetario, ¿no? Pueden haber algunas preocupaciones, digamos, quizás para un tanto para los más puristas en materia monetaria, en el sentido de que el mensaje dado ayer, especialmente por parte de la ministra de Hacienda, en el sentido de que esto es un mecanismo para evitar que las tasas se ajusten en el corto plazo, puede ser malinterpretado como una especie de, digamos, complacencia del Banco Central en materia de ajuste de tasas de interés y de facilitación del financiamiento público, pero me parece que al final de cuentas, ¿verdad?, en términos de estabilidad de precios, los efectos deberían ser muy moderados, ¿no? El banco podría volver a recurrir, si fuera necesario, al mecanismo hasta en enero, que se inicia un nuevo periodo presupuestario y por una única vez en el año, según entiendo. Exactamente, y por un 20avo del presupuesto, ¿verdad? Que ciertamente es mayor, el presupuesto ordinario es mucho mayor que, o sea, ese 20avo ya no serían los 500.000 millones, ¿verdad? Exactamente, el mecanismo vuelve, digamos, a arrancar nuevamente, pero por ejemplo, el mismo mecanismo establecido en la ley orgánica del Banco Central establece, por ejemplo, de que no se vale una nueva emisión de letras del Tesoro para poder pagar las letras anteriores, es decir, no nos podemos montar en esa serie de refinanciamiento. Entonces, al acotarlo tanto, digamos,
la preocupación inflacionaria se reduce, ¿verdad? Queda un poco la preocupación de qué tanto estaría dispuesto el Banco Central a acomodar su política de tasas de interés ante los problemas de financiamiento del gobierno, pero en temas de inflación creo que ese no va a ser una preocupación. Además, francamente, la coyuntura del gasto interno y la coyuntura de esta economía no hace que esta inyección de dinero vaya a generar, me parece a mí, presión inflacionaria. Entonces, por ese lado hay cierta tranquilidad, ¿no? Ok, veo a Carlos Zúñiga, pregunta precisamente por qué el presidente del Banco Central dice que este préstamo es reversible a los 90 días. ¿Cómo va a suceder eso? Porque todo lo único que vemos es un aumento en la inflación. Bueno, creo que eso ya lo acabamos de explicar. Lo de la reversibilidad yo creo que es interesante aclararlo. Vamos a ver. Bueno, pues lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que ha conseguido el Ministerio de Hacienda con el Banco Central es un financiamiento puente, ¿no? Y así lo han planteado. Es un financiamiento en este momento para evitar las presiones de mercado, pensando en que en el futuro voy a tener otras fuentes de ingreso y especialmente otras fuentes de financiamiento. Entonces, simplemente lo que va a suceder en 90 días es, si la situación del mercado interno no mejora, en 90 días la Hacienda va a tener que salir al mercado a captar esos recursos para pagarle al Banco Central en las condiciones de mercado que sean y a las tasas, digamos, que correspondan en ese momento. Entonces, es un instrumento básicamente como para liberar presión ahora, pero no significa que la libero permanentemente, sino que la estoy trasladando hacia el futuro a la espera de mejores condiciones de financiamiento en los próximos meses. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Don Emanuel Mena me roba una de las preguntas que tengo aquí, pero de una vez, es más, era la del cierre, pero creo que vale la pena adelantarla, que es ¿cuál es el peor escenario de esto? Ayer solo dice que solo se decía lo mismo y no explican lo que esto conlleva. Y yo le agrego, o sea, ¿qué pasa si Hacienda no le pagara al Banco Central? ¿Qué pasa si no hay un contrato de colocación, que es una de las llaves que pretende abrir el Ministerio de Hacienda para repagar estos fondos? ¿Y qué papel pueden jugar organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional en una situación crítica, ¿verdad? Donde el gobierno no logre una reforma fiscal? O sea, entiendo que el sentir de don Emanuel Mena es hasta dónde nos puede llevar esto, ¿verdad? Pues vamos a ver, a donde nos puede llevar es básicamente lo que sucede cuando tiene uno un desequilibrio fiscal grande con un problema de financiamiento, y es ajustes al alza en los tipos de interés y eventualmente a inestabilidad macroeconómica de otro tipo, cambiaria o de precios, aunque creo que en el caso de Costa Rica el escenario más probable en el corto plazo, en este escenario negativo, sería justamente más bien presión alcista en las tasas de interés. Porque lo que va a suceder en 90 días o lo que va a suceder hacia el final del año, básicamente es los requerimientos de financiamiento del gobierno van a seguir estando ahí, ¿no? Y ya contra la espada y la pared, ¿no? A final de cuentas no le quedará más a Hacienda que aceptar, digamos, pagar tasas de interés más altas para cumplir con sus obligaciones, porque lo contrario sería, digamos, diría yo, inimaginable, ¿verdad? La posibilidad de no financiarse, y no estamos, yo creo, en un punto efectivamente en donde los financistas del gobierno no estén dispuestos a financiar al gobierno de Costa Rica. De hecho, me parece que internamente las preocupaciones por el incumplimiento o el default son relativamente bajas. Estamos más bien en una situación en donde lo que hay es un desacuerdo en relación con el costo al cual se presta, ¿no? Y la historia nos muestra que en esos desacuerdos hay un tira y encoge a lo largo del tiempo, pero ya ha llegado el momento, finalmente es la tasa de interés la que va a hacer el ajuste, y me parece que ese es el riesgo que nos estamos corriendo, ¿no? El demorar el ajuste en los tipos de interés ahora, esperando mejores condiciones futuras, ¿no? Que podrían suceder, podrían presentarse, pero que también hay que estar preparados para que la situación no sea tan favorable y veamos finalmente ese sinceramiento de los costos de financiamiento del gobierno en los próximos meses. Veamos un tanto el terreno de las tasas, porque aquí quería hacerle una consulta a José Luis. El Banco Central, me pareció entender, manifestó su intención de que podrías recoger parte de este dinero por medio de sus instrumentos de estabilización monetaria. ¿Eso es así? ¿Es necesario que el Banco Central haga algún tipo de movimiento también en la subasta para recoger el dinero, o no es necesario? Es una suma relativamente... Vamos a ver, va a depender de cuál sea la posición de la política monetaria, ¿no? En realidad, el Banco Central ya había anunciado semanas atrás de que estaba tranquilo en términos relativos con las condiciones monetarias, ¿no?
De hecho... Pero antes de saber que tenía que prestarle plata a Hacienda. Sí, claro, pero también hay que tomar en cuenta un elemento adicional. En las últimas semanas ha habido presión cambiaria, intermitente, algunas veces más intensa que otras, pero intermitente, que ha llevado a que el Banco Central haya intervenido en el mercado vendiendo dólares y perdiendo reservas. Al intervenir en el mercado, ¿no?, ha disminuido liquidez. Entonces, incluso esta operación podría restituir parte de esa liquidez perdida. Entonces, el cálculo fino acerca de cómo cambian las condiciones de liquidez en el mercado interno, ¿no?, es algo que el Banco Central, estoy seguro que está haciendo, ¿no?, y podría hacer esa operación que estás mencionando, que es la posibilidad de recoger esa liquidez nuevamente, pero va a depender mucho de todas las condiciones globales, que tiene que ver con el mercado cambiario, tiene que ver con el comportamiento de la liquidez en el sistema bancario y además con sus mismos pasivos, por ejemplo, como con que ha sucedido con los bonos de estabilización monetaria en las últimas semanas, que más bien es de reducción de los saldos. Entonces creo que más bien calza un poco en ese mensaje de alguna medida de una política monetaria un tanto neutra, percibida por el Banco Central debido a la ausencia de presiones de demanda. Y entrando también en el terreno de las percepciones, desde el punto de vista del mercado externo, la señal podría ser tomada de forma delicada. Aquí, sobre todo cuando el Ministerio de Hacienda está tratando de negociar un contrato de colocación de 800 millones, que si bien es deuda pública interna, ¿verdad?, se está tratando de colocar entre inversionistas internacionales. Se está jugando aquí el Ministerio de Hacienda parte de su credibilidad. También lo pregunta Sergio Morales, y si esto da pie a que se haga como la profecía autocumplida, ¿verdad?, por evitar un escalamiento de tasas de interés, ¿verdad?, tal vez voy a elevar el apetito de tasas más altas en esta colocación que va a ser mi propio salvavidas, ¿verdad? Vamos a ver, yo me temo que el mensaje no es externamente ni internamente es un mensaje favorable, ¿no? Es decir, por más que la explicación de Hacienda haya sido la de propiciar ese ajuste ordenado en el mercado interno de deuda, la verdad es que es un instrumento extraordinario, ¿no? Es un instrumento al cual uno atiende básicamente en situaciones complejas, ¿no?, y por lo tanto entonces esta noticia lo que es una señal, básicamente un elemento más en la dirección de mostrar lo complicada que es la situación fiscal, de deuda y ahora de financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces el mensaje de financiarse con emisión monetaria, a pesar de que esté acotada por la ley, ¿no?, es algo que va a preocupar externamente y obviamente preocupa internamente. Sobre el tema de las tasas de interés, evidentemente esto es un juego de expectativas, ¿no? Esto es casi que más que un tema de sumar flujos y restar flujos financieros, es un tema casi que un juego, un modelo de teoría de juego, ¿no?, en el sentido de que lo que hay es dos grupos que están jugando un juego estratégico en la medida de buscar uno el menor costo de financiamiento y otro el mayor, y las condiciones. Y sí me parece que hay riesgos en ese sentido, sobre todo si la intención de Hacienda es posponer a toda costa el ajuste. Posponer a toda costa el ajuste en las tasas de interés, y sobre todo si se hace no ganando credibilidad en la política fiscal de corto y mediano plazo, es un riesgo importante porque al final podría exacerbar la presión de mercado hacia final de año. Creo que una parte sabia de las autoridades económicas sería actuar permitiendo los ajustes que correspondan de manera ordenada antes de evitar que la presión se acumule hacia final de año. Hay mensajes a veces en la gestión de deuda pública que a mí me generan un poco de preocupación. Por ejemplo, ese mensaje en relación con la preocupación sobre el valor de las carteras de los inversionistas. Claramente los aumentos en la tasa de interés van a generar pérdidas en las carteras de fondos de inversión, de personas o de fondos de pensión, y es una preocupación válida pensar cuál va a ser el efecto que eso va a tener, pero me parece a mí que ya esos compradores de deuda pública están gestionando sus riesgos, saben cómo hacerlo y han tomado sus posiciones. Hacienda ni el Banco Central tiene por qué estar, digamos, gestionando el riesgo por otros. Gestionando ese riesgo o básicamente generando, por ejemplo, un cierto riesgo moral, es decir, en el sentido de que no voy a hacer los ajustes que correspondan por temor a esas operaciones. Y esa parte me genera un poco de preocupación, quizás soy muy purista en eso, ¿no?, pero que creo que son todos elementos que van en la dirección, yo creo, importante de que los precios y las tasas de interés tienen que sincerarse, y si no lo hacemos con una estrategia fiscal y de financiamiento creíble, ¿no?, las medidas de corto plazo que nos den aire durante semanas pueden al final ser más presión hacia el final del año. Entonces creo que lo importante ahora es dar unas señales creíbles, ¿no? Gracias al público del
de la Nación que nos acompaña. Nos encontramos con José Luis Arce, economista, y estamos abordando las implicaciones de este financiamiento con letras del Tesoro que solicitó o que se aprobó ayer, ¿verdad? Exactamente. Por parte del Banco Central. Carlos Zúñiga nos pregunta, ¿y qué pasa con ese dinero que emitió el Banco Central? Luego se le inyecta al país progresiva o gradualmente, se destruye o se almacena para futuros usos. No tengo idea de cada cuánto emite dinero el BCCR. Podrá ser muy tonta la pregunta, pero no soy conocedor del tema del Banco Central. No es para nada tonta, No, porque en absoluto, ¿verdad? En absoluto, porque realmente si hay algo que es así misterioso y a veces arcano para la gente, para los ciudadanos, es cómo funciona el Banco Central. Aquí la cuestión es muy sencilla, digamos. Cualquier colón que salga de una bóveda del Banco Central es emisión, sea por cual sea la razón por la cual sale de ahí. En este caso, esos colones están saliendo básicamente de las bóvedas del Banco Central porque el Banco Central le va a entregar ese monto de dinero a Hacienda a cambio de un instrumento, de un papel, de un bono, de una letra del Tesoro. Y entonces Hacienda con esos recursos lo que va a hacer es básicamente pagar otra deuda, pagar sus gastos corrientes y por lo tanto se inyectan al sistema económico, ¿no? Y ya en las manos de las personas, de los empleados públicos, del tenedor de bonos de Hacienda que es pagado con esos recursos, del que le vende papel al gobierno central, ya entran al sistema económico y ahí cada agente económico lo que va a hacer con él es básicamente comprar otras cosas o comprar dólares o ahorrarlos dependiendo de lo que suceda. Esa expansión monetaria, ¿verdad? Esa expansión monetaria puede tener implicaciones inflacionarias si es excesiva, si las condiciones de la demanda son de rápido crecimiento. No pareciera ser esa la situación actual, ¿verdad? Pero que es una expansión de la cantidad de dinero en la economía lo es. Lo que pasa es que su monto y la coyuntura actual pareciera indicarle a uno que la presión inflacionaria no es en realidad la principal preocupación asociada con eso, ¿no? Y estoy convencido, digamos, conociendo al Banco Central, conociendo a las autoridades del Banco Central, que obviamente el resguardo de su objetivo inflacionario siempre va a estar por encima del tema de financiamiento del gobierno, y en ese sentido creo que se han hecho las precauciones asociadas para evitar ese impacto. Hablamos de que se trata de un crédito de última instancia, y aquí quiero poner sobre la mesa algunos comentarios que pude ver antes de la entrevista, debajo de las noticias que hemos estado publicando sobre este asunto de las letras del Tesoro. Alguna gente dice que es una táctica para correr la alarma o para forzar una alarma en un momento muy delicado, ¿verdad? Donde estamos en medio de un paro de labores en algunas instituciones. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo un plan fiscal. O sea, ¿por qué sí o por qué no? Esto podría ser una medida de presión. O sea, vamos a ver, yo me resisto a creer que sea una estrategia de esa naturaleza. Es decir, y les explico por qué. Vamos a ver, no es solo porque soy poco dado a las conspiraciones de ese tipo, ¿no? Sí, sino más que todo porque en realidad esta es una situación que uno prevé, que se veía venir. Vamos a ver, si uno ve la historia de los últimos 10 años, de los últimos 24 meses, para ser más concreto, es una historia básicamente de posposición y de aumento en la presión asociada con el problema fiscal, que lo que le hacía a uno pensar es que en algún momento íbamos a llegar a esta situación, ¿no? Llegamos justamente en esta coyuntura que coincide con el tema del conflicto que estamos viendo con funcionarios del sector público, pero también coincide justamente con una parte del año en donde hay mucha presión de financiamiento de Hacienda, ¿no? Entonces, yo diría que esa posibilidad, me parece que esa explicación yo le restaría méritos y me parece y me preocupa que se piense así, ¿verdad? Porque creo que es una señal de todos estos temas famosos de la posverdad y de la gran cantidad de mentiras y sobre todo de la gran poca credibilidad que tiene la gente. Ayer yo lo comentaba con un amigo, que es como, si estamos de acuerdo que el paciente está con una fuerte torcedura en la sala de emergencias, pero lo más ilógico que podría hacer en ese momento es amputarse, ¿verdad? Sí. Para que lo atienda más rápido, ¿verdad? En realidad no tendría mucho sentido. Y además es una noticia que en sí misma, dependiendo de cómo se la tomen los agentes económicos y las personas, es decir, puede ser una noticia que genere una preocupación más bien mayor que la que se está viviendo, ¿verdad? Es decir, aquí el tema de comunicación del Banco Central y de Hacienda es fundamental,
porque al final de cuentas esta noticia y el entorno en el que estamos viviendo en temas de financiamiento mucho tiene que ver con las expectativas de los financistas, ¿no? Y evidentemente tomar esta medida no es fácil, ¿verdad? Y además los riesgos de que generen más preocupaciones, especialmente en la parte de financiamiento, podrían exacerbarse, ¿no? Ahora, en el extranjero esto le mete más ruido a la colocación de este financiamiento de 800 millones que busca el Ministerio de Hacienda, porque además sumemos que la Reserva Federal está por prácticamente decretar un nuevo aumento en las tasas de interés internacionales, ¿verdad? Entonces tenemos un competidor fuerte por recursos que está empezando a elevar su premio, ¿verdad? Y que es por decirlo así, un tomador de recursos menos riesgoso que el gobierno de Costa Rica. Tenemos devaluaciones en otros países, tenemos situaciones, coyunturas delicadas en economías latinoamericanas, el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces, todo esto se mete en una olla, ¿verdad? Y yo creo que la noticia, por eso, cuando usted dice que hay que manejarla bien, ¿verdad? Es que estás disparando una noticia que no es buena dentro de quienes van a ser en el futuro tus principales clientes. Sí, claro, y además ya los costos de financiamiento de moneda extranjera se han estado ajustando al alza. Digamos, el financiamiento Costa Rica de mediano plazo en dólares fluctúa entre 7% y más de 8% de rendimiento, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, los bonos costarricenses en los mercados internacionales tuvieron un pequeño ajuste, digamos, nada, por lo menos a las 9 de la mañana hora de Nueva York no era nada complicado, era más o menos menos de 40 puntos base de aumento en el rendimiento, pero esas son noticias que se escuchan y que preocupan y que lo que van a hacer es, yo diría, no implican que no vaya a accederse a financiamiento. Lo que implica es que creo que hay que hacerse la idea que va a ser más caro, ¿no? Y sustancialmente más caro que hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Estamos hablando de tasas probablemente en dólares de alrededor del 7,5-8%, ¿no? Y eso obviamente lo que hace es complicar más la gestión fiscal. Entonces claramente son noticias que no son positivas, que no se ven positivamente y que lo que van a implicar es eso, más costo de financiamiento. Escuché esta mañana por la radio que las autoridades de las calificadoras de riesgo tienen previsto venir al país a finales de octubre. Bueno, esto podría ser el preámbulo de lo que llaman una reducción en la calidad crediticia del soberano. Vamos a ver, el ciclo de calificación de Costa Rica, es decir, el proceso que toma la calificación de Costa Rica justamente empieza a finales de cada año. Digamos, nosotros estamos en un ciclo de revisión anual, las calificadoras empiezan a llegar en el mes de octubre y sus reportes van saliendo como en enero, febrero. Eso ha sido lo tradicional. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es una noticia adicional que añade a la preocupación fiscal. Entonces, siendo objetivos, digamos, hasta el momento no hay ninguna noticia que mejore la perspectiva de la sostenibilidad de deuda pública de Costa Rica en el mediano plazo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, las posibilidades de una revisión a la baja de la calificación creo yo que siguen siendo bastante altas. Y son temas importantes, sobre todo del mensaje y la credibilidad. Hace poco, digamos, la prensa local le dio divulgación a una nota de un banco londinense, ¿no? Que recomendaba básicamente inversiones en El Salvador versus inversiones en Costa Rica. Y en algunos casos el tono fue un tanto chauvinista en el sentido de, miren, están recomendando a El Salvador, pero lo que no sabe la gente, digamos, me parece bueno. Y no todos los casos, no estoy hablando en general. Pero El Salvador viene saliendo de un default selectivo. Sí, pero ve la diferencia, digamos. ¿Qué es lo que hace que Salvador haya mejorado, digamos, la percepción ante inversionistas internacionales? Es que aprobó, con dificultades políticas muy grandes, una reforma al sistema de pensiones que no fue perfecta, pero que por lo menos contribuyó a que, junto con otras medidas de tipo fiscal, su deuda se estabilizara respecto al PIB rápidamente. Entonces, ¿qué ven afuera? Lo que ven es un país que hizo una reforma imperfecta, pequeña, que falta más que hacer, pero que lo que hizo fue suficiente por lo menos para garantizar que el crecimiento de la deuda en el mediano plazo se estabilizara. Eso mismo están demandando de nosotros.
Y eso es lo que no le hemos sido capaces de dar como sociedad, ¿verdad? Y ese es un tema, ese es el riesgo, digamos, de este mensaje, del hecho de que la reforma fiscal no se apruebe, de que sea tan pequeñita para la magnitud del déficit, ¿verdad? De que no tengamos claro qué sigue después, ¿verdad? Es ese mensaje de, bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para resolver ese problema de fondo que es el de sostenibilidad de la deuda pública? Nos encontramos con José Luis Arce, economista, y estamos abordando desde diferentes ángulos esta noticia de la emisión de letras del Tesoro por casi 500.000 millones que se conoció ayer. Nos pregunta Verónica Chacón, ¿alcanza para pagar en 3 meses con la recaudación de lo que deben grandes empresas a Hacienda? Es decir, ¿se cubre con el monto que deben morosos? Porque eso implicaría mejor recaudación inmediata, o no alcanza. Me parece entenderle que lo que dices, si un poco logrando mejorar recaudación, ¿verdad? Se lograría solventar las necesidades inmediatas en las que está cayendo Hacienda. Mejorar la recaudación tributaria es un imperativo, digamos, no solo financiero, sino es un imperativo ético, digamos, llamémoslo así, un imperativo para ganar la credibilidad de las personas nuevamente. Ahora, esta emisión de 500.000 millones en realidad entra en una gran olla, ¿verdad? Que al final hay que volver a pagar. Y Hacienda echará mano de lo que tenga disponible en su momento. Va a echar mano de lo que logre recaudar en el periodo en que tenga que hacer el pago, va a echar mano de lo que logre colocar de nueva deuda para poder pagar la existente. Entonces, al final de cuentas, esto más que pensar lo voy a obtener de los ingresos tributarios, uno lo que debe pensar es que en algún momento estos 500.000 millones van a tener que convertirse en una deuda de otro tipo, ¿no? Ya sea externa o interna, pero de otro tipo para poder honrar su obligación con el Banco Central. Yo estoy seguro que se va a lograr, es decir, ahí la pregunta es a qué costo, y ese es realmente el tema de fondo de esto. ¿A qué costo en tasa de interés me refiero? Aquí quería incluir una pregunta mía, y es tal vez un resumen, José Luis, de impactos o digamos, ¿qué tendría que ocurrir para que haya impactos sobre los macroprecios? Y para no ponerme yo muy elevado, hablamos de tipo de cambio, tasas de interés e inflación. ¿Cómo se relaciona esta noticia? ¿Cómo podemos relacionar esta noticia con estos 3 macroprecios? ¿Cómo podrían fluctuar estos 3 grandes precios de la economía hacia una u otra dirección, dependiendo de cómo se maneje esto de las letras del Tesoro? Bueno, mi percepción en relación con la inflación es que el impacto monetario de esto va a ser muy moderado y que por lo tanto entonces uno no vería presiones inflacionarias importantes. En el comportamiento de las tasas de interés, básicamente va a depender mucho de si el mensaje de Hacienda de ayer resulta creíble, ¿no? Y el mensaje que me parece que Hacienda trató de transmitir es: estoy consiguiendo financiamiento temporal, lo que llamamos en finanzas un financiamiento puente, para financiarme después de una manera mejor, ¿no? Y si ese mensaje es creíble, puede ser incluso que la presión sobre las tasas en el corto plazo se reduzca. Pero si no es creíble, si la gente no percibe que ese mensaje es consistente o tiene temor de que al final de cuentas el puente no termine, digamos, en un lugar seguro, ¿verdad? La presión de tasas podría continuar y por lo tanto la presión en el mercado doméstico seguir. Entonces, mi percepción es, digamos, que hacia final de año vamos a estar en un escenario de tasas de interés más altas, casi que dado por descontado, ¿no? Porque veo difícil una solución al tema de financiamiento que sea, digamos, sostenible en el largo plazo, y que además en la parte del ajuste lleguemos a dar señales profundas de un ajuste de verdad suficiente y sostenible en el tiempo. Entonces ahí veo una cierta presión de las tasas al alza, no producto de esta operación, sino producto de toda la situación fiscal. Y en el tipo de cambio, ahí también hay un tema de expectativas. Vamos a ver, el monto inyectado a la economía, digamos, y la operación en sí mismo no es el elemento que puede generar presión cambiaria. Es básicamente cómo nos lo tomemos los agentes económicos. Vamos a ver. Si los agentes económicos se lo toman de una manera como un mecanismo para facilitar el ajuste, la presión cambiaria probablemente vaya a ser muy moderada, pero si la gente lo percibe como una medida desesperada, como una señal más de que en el futuro se va a complicar más la situación, uno no podría descartar que partes de esos colones las personas los dediquen a comprar dólares y que se traduzcan en presión sobre el mercado cambiario. Ahora, no estoy hablando de una presión violenta, no estoy hablando tampoco de un banco central que no sea capaz de gestionar esa volatilidad con los instrumentos que tiene,
Pero de nuevo, si nos ponemos a analizar todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, ¿verdad? En realidad todo depende de qué es lo que cada uno de nosotros creamos que va a suceder en el futuro, ¿verdad? El mercado financiero. Si el puente va a ser un puente permanente o en el buen tico va a ser un puente Bailey, ¿verdad? Esos que hacemos de momento y después lo... ¿Y a dónde es que nos lleva ese puente? Si ese puente nos lleva a un mundo, digamos, de penurias continuadas de financiamiento, porque no somos capaces de hacer el ajuste requerido, o si nos lleva, por ejemplo, a una isla segura, ¿verdad? En el camino hacia llegar al continente, llamémoslo de alguna manera, de estabilidad fiscal. Porque lo que yo creo que la gente tiene que tener muy en claro, ¿verdad? Es que la discusión fiscal en Costa Rica no se va a agotar con este proyecto, ¿verdad? Es decir, va a hacer falta tomar más medidas, porque si no, digamos, esta penuria de financiamiento, este tipo de situaciones de presión sobre los tipos de interés van a mantenerse hasta tanto no se resuelva, digamos, el problema de fondo, que es el tema del déficit y ahora de la deuda pública, ¿no? José Luis Arce, economista y también columnista, ¿verdad?, de la Nación. ¿En qué se diferencia? Un rasgo que le añadió dramatismo al anuncio de la emisión de letras del Tesoro es que se le relaciona con la crisis de los 80 y se le relaciona también con problemas estructurales, ¿verdad?, del financiamiento en los 90. Pero ¿cómo se diferencia la coyuntura ahora en los 90 y podemos ir un poco más atrás, en los 80? Es decir, ¿qué rasgos tenía la economía en esos momentos? Y bueno, si estamos ahora en una situación totalmente diferente, o si es válido remitirnos a esos pasajes. Vamos a ver, yo lo pondría así, vamos a ver, estamos en una situación compleja, complicada económicamente, y yo me atrevería a hablar de una situación crítica, ¿verdad? Ahora, el desenlace de esta situación no, me parece a mí, no necesariamente debe conducirnos a pensar en el desenlace de los 80, ¿no? Porque mucha agua ha pasado abajo del puente, digamos, tenemos una economía más diversificada, tenemos, digamos, hemos hecho reformas en ciertos ámbitos de nuestra economía, como en el sistema financiero, como incluso en la misma parte gubernamental, que hacen, por ejemplo, que la política económica sea más efectiva para tratar de mitigar ese tipo de riesgos, ¿verdad? Tenemos una mejor política monetaria, tenemos mejores y mayores instrumentos del Banco Central. Entonces, yo siento que la posibilidad de que esta situación desemboque, por ejemplo, en lo que casi todos recordamos de los 80, que es una fuerte devaluación y una fuerte contracción de la actividad económica, digamos, el efecto sobre los macroprecios en realidad debería ser relativamente, no debería ser esa la válvula de escape. Lo que me temo, eso sí, es, ¿verdad?, que lo que vamos a estar experimentando es básicamente efectos reales de esta situación. Vamos a ver presión sobre las tasas de interés, vamos a ver complicaciones en los mercados crediticios, en el sentido de que va a haber menos financiamiento para el sector privado, ¿verdad? Y esa restricción crediticia, esa especie como de faja que nos estamos apretando debido a que no nos prestan más afuera o no nos prestamos más internamente, la consecuencia principal va a ser que vamos a seguir viendo una economía que crece muy poco, con desempleo creciente, con un consumo bastante letargado, ¿verdad?, con riesgos en la parte de estabilidad, probablemente no materializados, pero riesgos que pueden irse acumulando, ¿verdad? De manera que yo creo que lo que hay que ver en los 80 no es tanto qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las manifestaciones finales de los 80. Lo que hay que rescatar de los 80 es entender que uno no puede taparse los ojos, ni la boca, ni los oídos ante la situación que vivimos, que hay que tomar medidas, hacer ajustes, porque si no, sí acumulamos desequilibrios que sí nos pueden llevar a que la presión estalle en el futuro. Pero no la veo estallando en el mismo sentido. El problema fiscal tiene años de ser persistente en el país. En algún momento yo lo comparaba con cuando uno tiene la presión alta, ¿verdad? Que si uno se la deja y al principio no, quizás ni se da cuenta, pero de pronto empieza a haber síntomas. Y yo uno de los síntomas que comencé o que vimos el año pasado y sobre todo hacia final de año fue cuando el gobierno tuvo problemas y tuvo que salir en carrera a ver cómo financiaba el pago de aguinaldos, ¿verdad? Y exacto, cómo se fondeaba también para pagar los salarios adelantados, creo que de la última quincena del mes, porque se viene una demanda grande de liquidez por parte de Hacienda. Eso llevó, según recuerdo, a tomar financiamiento en condiciones de muy corto plazo, con precios muy altos, en dólares, ¿verdad? Y bueno, este año, ¿qué nos espera entonces?
cuando lleguemos a los meses de noviembre, diciembre, y si no hemos logrado resolver nuestra situación. Bueno, yo me temo que nos espera una situación similar, es decir, nos espera Perdón, porque cada vez la solución para pagar los compromisos parece ser peor, ¿verdad? Genera un hueco que empieza a ser cada vez más amplio. Porque tenemos tres cosas que se han hecho más complejas. En primer lugar, el déficit no se ha reducido. El déficit sigue siéndose más grande. Ahora, complicado por un automatismo de la deuda que es complejo. Y es el hecho de que el déficit no está aumentando necesariamente porque Hacienda esté gastando más en gasto corriente, excluyendo intereses. Está aumentando básicamente porque los intereses de la deuda pública debido al crecimiento del saldo se están expandiendo, ¿verdad? Y los efectos sobre el crecimiento de la situación fiscal están encogiendo la recaudación tributaria. Entonces ahí tenemos un problema de que cada vez necesitamos financiar un déficit más grande. El segundo problema es, ¿verdad?, que en nuestra desesperación por financiamiento, ¿verdad?, cada vez hemos ido moviéndonos hacia mecanismos de financiamiento que implican más riesgos para Hacienda. Colocaciones de corto plazo, colocaciones en dólares, tasas variables, letras de tesorería, digamos, un Esto montón de de los pagaré fue una revelación, ¿verdad? Sí, exactamente. Es decir, que lo que muestran es básicamente, digamos, la tensión que hay por conseguir fondos. Tensión que se debe básicamente, de nuevo, a ese juego estratégico. Es una Hacienda que no quiere pagar más tasas de interés y un componente de financistas que obviamente están demandando un rendimiento más alto por el riesgo que están percibiendo, que se nos ha llevado a esa situación, ¿verdad? Ese es un elemento, ese es el segundo elemento importante, ¿verdad? Y el tercer elemento es la deuda creciente, ¿verdad? La deuda sigue creciendo a ritmos muy acelerados y por lo tanto complica la situación. El escenario, digamos, de financiamiento de corto plazo es difícil pensar que sea distinto, ¿verdad? Porque cuando uno se monta, y creo que escribiste una columna hablando sobre las famosas bicicletas, sí, sobre recientemente, las bicicletas financieras, como la que estaba en Argentina el año pasado, que sí, todo el mundo salió, apenas empezó a variar el tipo de cambio, todo el mundo salió corriendo. Bueno, cuando uno se monta en una bicicleta, digamos, de financiamiento de muy corto plazo de este tipo, ¿verdad?, desmontarse es difícil, ¿verdad?, porque desmontarse implicaría conseguir financiamiento de más largo plazo para poderse bajar de la bicicleta sin caerse, ¿verdad?, o seguir pedaleando hasta que en algún momento consiga la forma de bajarme por las buenas o por las malas. Entonces yo me temo que las señales de financiamiento no van a ser positivas y corremos riesgos, corremos los riesgos que corren todos los gobiernos, las empresas y las personas que se sobreendeudan y que cada vez empiezan a ser más arrinconadas a la hora del financiamiento, que es el riesgo de tasas de interés más altas, de recurrir a financiadores más costosos y menos amables, ¿verdad? Y además, evidentemente, el riesgo de seguir tratando de hacer jugadas, movimientos a veces un tanto desesperados para financiarse, ¿no?, mientras se consigue la solución final. Y desgraciadamente en esa situación estamos y necesitamos. Gran parte de la solución del problema en que estamos es salir de ese ciclo, digamos, de presión, de desesperación, y mostrar un plan consistente de mediano plazo que resuelva esos temas de una sola vez. También me pareció escuchar ayer el efecto que está teniendo la retórica, uno podría decir la retórica de la crisis fiscal, ¿verdad?, sobre el consumo de los hogares, que no necesariamente significa que la gente sienta que está en crisis, pero se está cuidando de dónde y cómo gasta, y esto, Dave, nos metemos en un ciclo donde la economía no crece, la recaudación no mejora, Hacienda tiene que financiar cada vez más sus compromisos, ¿verdad? Y al final una noticia de este tipo también nos mete en esa retórica de la desesperanza, ¿verdad? Sí. Si no solucionamos el tema fiscal, ¿verdad?, también vamos a seguir metidos en eso, ¿verdad?, por los siglos de los siglos, claro, hasta que pase un cataclismo financiero, o lo resolvamos, ¿verdad?, por supuesto. Digamos que es lo que hacen las sociedades, los gobiernos, los grupos políticos, los grupos de interés y las sociedades responsables resuelven sus problemas. Aspiraría uno de manera... O no lo resuelvan, porque ese es un escenario terrible. Yo creo que eso es evidente. Vamos a ver,
por más que uno, digamos, tal vez no piense que las personas son racionales en el sentido económico, ¿verdad? La verdad es que la gente no es tonta, ¿verdad? Y la gente sabe que hay una situación compleja y sabe que la salida de la situación tiene varias aristas o varias vertientes y todas tienen sus costos. Tasas de interés más altas, digamos, impuestos más altos o en el peor de los casos un ajuste doloroso más caótico vía un ajuste de mercado, un ajuste tipo crisis, por decirlo de alguna manera. Y obviamente eso hace que cuando si las personas están pensando comprarse un automóvil, comprarse una casa, ¿verdad?, tomar una deuda o perciben que están altamente endeudadas, van a empezar a tratar de hacer el ajuste con tiempo, ¿verdad? Y eso obviamente afecta el consumo. Y por eso es lo que te decía al principio. Hemos estado acostumbrados a pensar que estas situaciones estallan por la vía de los macroprecios. Yo creo que en esta ocasión la principal enseñanza de lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que esto nos está golpeando en desempleo, digamos, en lento crecimiento de la economía, lento crecimiento de la demanda interna, y creo que por ahí es donde nos va a seguir doliendo, ¿verdad?, hasta tanto de verdad no resolvamos, no mostremos un plan creíble de ajuste, que es creo que la parte importante rápidamente de hacer. Bueno, José Luis, creo que nos espera un mes de octubre bastante determinante, un final de año bastante determinante, ¿verdad? Decisiones en todos los ámbitos del gobierno, decisiones en todos los ámbitos de los hogares, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este video chat, en este Facebook Live. José Luis Arce, economista, columnista también de La Nación, y Esteban Ramírez, editor de la sección de Economía. Muy buenos días.